Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Hoy, en nuestro estudio bíblico, queremos reflexionar el versículo 19 del capítulo 13. Tamar se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica talar que llevaba puesta, se puso la mano en la cabeza y se fue gritando. Queridos amigos, aquí entonces ya vienen las consecuencias, ¿verdad? Un desenlace tan triste, un desenlace tan feo dentro de lo que estamos encontrando en esta historia de la familia del rey David. Apeaña de ya que comenzamos desde el capítulo 11 con la infidelidad de David con la mujer de Urías, Betsabé. Bueno, ¿qué nos dice este contexto bíblico? ¿Dónde nos encontramos bíblicamente hablando? Este texto alcanza ahora el momento de la exteriorización plena del trauma. Cuando hay que imaginar las consecuencias, ya es de verdad, el trauma. Ya ni trauma va de hoy. Va ebala o ya poñan de jepe y bahía. Peñandela ya es shahina. La ikatujala yayapo y ponajanda yayapoira. Hayayapope y bahía. Entonces nos volvemos personas traumáticas, ¿verdad? El trauma. Y aquí se describe demasiado bien, ¿verdad? Tamar se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica talar que llevaba puesta, se puso la mano en la cabeza y se fue gritando. Este texto alcanza ahora el momento de exteriorización plena del trauma. Lo que ocurrió en la intimidad forzada y luego fue sellado con la expulsión, irrumpe en el espacio público mediante gestos rituales de duelo. Entonces irrumpe en la sociedad, tiene su influencia sobre la comunidad. Es el gesto ritual del duelo. Tamar no calla, su cuerpo y su voz se convierten en lenguaje. Su cuerpo y su voz se convierten en lenguaje. La ceniza y la túnica rasgada escriben el hecho en el registro del lamento bíblico, el famoso Ebel. El Ebel quiere decir duelo público. El Ebel, donde el sufrimiento reclama ser visto y escuchado. Aquí entonces, queridos amigos, el sufrimiento reclama ser visto y escuchado. Esto vamos a mirar un poco del aspecto también antropológico enseguida, pero la ñandela, ñanduro, es una injusticia. Va, el oigua. Y normalmente de yagüero quinininia lleva, ñañandúa lleva. Y entonces sacamos. Nosotros decimos, hay que desbuchaje y la gente lleva. Etcétera, etcétera. A mí me suele llamar la atención porque así recorriendo, llego a correr, pero como para Guadaljererubi lleva. Y me voy a esos lugares así más sencillos. Gente que viene del interior, gente que hace mucho que vive por ahí, que tiene su familia, etc. Entonces es un estilo de vida un poco más diferente. Y ahí muchas veces uno se encuentra entre los vecinos. Cuando hay así algunas injusticias o cuando hay algunas cosas negativas, ¿verdad? Entonces, o sapucaya ioi, le iba no quien oí. No, debe va, digo, perbe oía, ya por algo en día, monbollea, bla, 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 ¿verdad? O sea, cuando nosotros sentimos esa injusticia, queridos amigos, en este caso, el trauma que provoca en nuestra vida la injusticia, entonces aquí aparece esta palabra, el Ebel. El Ebel, que es ese duelo público, ese dolor público, ese sufrimiento que reclama ser escuchado, ese sentimiento de dolor que reclama que la comunidad. Esto es importante también, queridos amigos, esto es pedir justicia, entre comillas, a la comunidad. Y esto que se escribe hace 3000 años, hoy en día sucede también entre nosotros. Dentro de otros 3000 años, dentro de 3000 años, va a como mundo de nuestra sociedad.
Heita yandere oña kue orekoa kue radio, orekoa kue televisión, orekoa kue periódico, diario. Y entonces, a través de estos medios, hacían público todo lo que era esa injusticia, todo lo que era esa corrupción. A través de sus manifestaciones, o se ve calle, o sapucae, o la cacerola, un huepotillo, ya popea, ya po amor. O ve parlamento de donde me lleva, o los sapucae, o lo que sea. O sea, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque aquí ya estamos entrando también dentro de un aspecto, además de que este es el aspecto del contexto bíblico, dentro de un contexto que tiene la realidad muy cercana con el aspecto antropológico. El duelo público y dice, o sea que ñase, yabuero sapucay, yahisacá necesita ser escuchado, Por lo tanto, el verbo gritando, salió gritando esta mujer, indica que la injusticia ya no puede quedar encerrada. No puede quedar encerrada. Estamos lo sufrí, estamos bella entonces yo había denunciado porque había la hora calle, había pea que amor, porque había pea ya por ruido, ya por barullo, coño un barete, entonces ojo, o denunciar a través de la prensa ya, eso peñate. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí, queridos amigos. Esa es nuestra realidad. Porque es un aspecto antropológico, es el hombre, es la persona. Por lo tanto, ya no puede quedar encerrada, sino que la verdad irrumpe como un clamor, como un llanto, como un grito. La narrativa, por lo tanto, invierte el intento de silencio porque lo que Amón quería era acallar, a operar con la homosexual. Fuera de aquí, porque anda igual se llama bebé, apeñamos 15 maná, entonces ave opa, hemos señalado de hay de igual se a neuge avena con situaciones de publicidad. Lo que fue cerrado tras una puerta, sin embargo, ahora se abre, pero ¿dónde? En la plaza de la conciencia, en la plaza de la persona, en la plaza de una conciencia que se va transmitiendo a la comunidad. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 13 del segundo libro de Samuel, versículo 19. Tamar se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica talar que llevaba puesta, se puso la mano en la cabeza y se fue gritando. En el contexto histórico, recordemos que en el Israel antiguo los gestos de duelo tenían fuerza jurídica y social. Fuerza jurídica y social. Es como la prensa, por decir así, tiene una fuerza también social muy fuerte, porque despierta a los otros y está diciendo, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué sucede estas cosas? Echar ceniza y rasgar la vestidura no eran solo expresiones emocionales, sino actos públicos de denuncia que convocaban a la comunidad. Alguien tiene que responder. Opear con la oñemoipe comunidad en ondepe. Desde el aspecto histórico, Tamar utiliza los códigos disponibles para una mujer en su situación. Esto era lo que ella podía hasta ese momento hacer pública. Sale corriendo, sale gritando, sale diciendo. Y además dice, se sienta ahí, pone sobre la cabeza, ceniza. Tamar utiliza los códigos disponibles entonces. Apela al ritual para hacer visible el crimen. Apela al tribunal. Apela, mejor dicho, a estas personas que tienen que dar justicia, tienen que hacer justicia. Sin tribunal que la escuche,
apela al ritual para hacer visible el crimen. O sea, hace este ritual a pesar de que no tiene quien la esté escuchando, pero ella apela, ¿verdad?, a este ritual. Y cuéntale doña Pógina. Entonces, este versículo muestra cómo ante la ausencia de la justicia institucional, porque ya es algo, a ver, ya no te ve. Vean en Boasai no llueve, mesa árida, mesa lluvia, llevan en Boasai llueve, boba o alela se justicia. Imagínense a qué punto llegamos nosotros. Ya tenía otra forma para hoy la Biblia y ve hoy la Biblia y hoy coaina. Y ve hoy. Porque ya agrega otras cosas mañana por andumo hoy, boba o alela justicia, ya es la jueves. Boba o alela justicia. Ya el abogado, vea, y de bueno, tanto no sé tan de la de justicia, porque a mongaruana pe, a mongaruana moa, a pe juven y llega a peamos. A pe venía firmar tan ande ya está más libre. O sea que la de justicia o vale pea. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Más claro que esto es lo que nos dice la palabra de Dios, solo el agua. Handicatuila, ñaña botado y seo porque upea upeiseiteina. Pues una vez que uno escribe y dice, no, anda upeiseite, va a upeiseite. No. O sea, no queramos esconder el sol con un dedito. Porque pea la ña de realidad. Quiere decir que ñañe convertía, aña gendua, veña de yañe y añande. Entonces, este versículo muestra verdaderamente la ausencia de una justicia institucional. Ausencia de una justicia institucional, queridos amigos. El lamento de Tamar, porque no sea, o Zapucayo bebe, porque se da cuenta que ahí, imagínate, siendo hija del rey, será usada por el hijo del rey, su propio hermano, etc. Entonces, no hay caso, ¿verdad? No hay caso, porque lo institucional no está respondiendo. Entonces ella sale y hace un acto público que interpela ahora ¿a quién? Interpela a la misma institución, a la monarquía. Y interpela al mismo rey. Queridos amigos, eso es lo que nosotros hacemos cada vez que salimos ahí con nuestras manifestaciones o ante el Congreso, etc. ¿A quién le está interpelando? Y a esa gente que está allí y que tendría que cuidar de la institución y hacer lo que la institución es su objetivo y su deber. Ando ya poína. Se va y hace manifestación ante el Palacio de Justicia. Porque no ya lo ya ponen ahí, ¿entienden? Así de sencillo es. Lo hace un acto político, público, pero que interpela a la misma institución. Miremos un poco ahora entonces del aspecto cultural, antropológico. La ceniza del aspecto cultural simboliza la desolación y pérdida de estatus. La ceniza. Lo que yo era en mi dignidad cuando dice la ceniza. La túnica rasgada declara la ruptura de un futuro, es decir, rasgar, quiere decir, ya no me sirve, no sirve de nada, lo rasgo, lo rompo, se rompió toda relación con el futuro. Y desde el aspecto antropológico, el grito es la respuesta humana cuando el lenguaje ordinario resulta insuficiente. El lenguaje ordinario resulta insuficiente. Porque ese picoñante ya pelaña ni empona, ella posee justicia y el evangelio. Hazme justicia, por favor. Hañen botado, ella y mandé o alepea, eruñande pea, vende amo, ese pea, ese amo. Pero ya es agüey santa de vimo y la mesa, y vende la rebosa, sino que mesa arimo y por poco no me firma acá y mandé en para lo valen de justicia. Entonces, queridos amigos, estamos bastante mal, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, cuando el lenguaje ordinario resulta insuficiente, Tamar no se esconde ni internaliza el daño. Sino que ella, ante esta situación, ante el daño, lo nombra con el cuerpo, es decir, lo hace público, lo hace presente. Y lo interioriza en todo caso en una manifestación a través de su propio cuerpo, ¿verdad? La mano en la cabeza expresa confusión y dolor. La mano en la cabeza. Ya digo que yo llevo. Ya llevo a invitar. Ya es algo. Y ahí tengo lo digo.
¿verdad? Es interesante. ¿Se dan cuenta los signos? De eso es lo que te está hablando. Y estos signos no es solamente de hace 3000 años cuando se escribió esto. Cuando van a te veo y vayan a que te ve. Así es que la Biblia es tan auténtica y tan actual para nuestra vida. Ahora, caminar gritando, porque ella se pone a gritar, está indicando que el trauma busca testigos. Caminar, grita, busca testigos. ¿Por qué? Porque ya digo ya, ¿viste? Queremos acallar. No, porque justamente ante una institución que se ha acallado y que no ha dicho nada y que no toma partido, entonces, en ese caso, la víctima busca testigos, busca a la comunidad. Es la comunidad la responsable, es como diciéndole, siempre tengo mina, pengo y nada venía ascendía, peño y te porque con oía y nada la institución, doy que va venando ya pues la yapoana. ¡Qué espectacular, queridos amigos! La escritura entonces reconoce que el sufrimiento necesita ser expresado para no volverse destructivo por dentro. Porque eso pues es lo que sucede, que cuando nosotros no lo expresamos, no lo decimos, cuando la comunidad no es partícipe, entonces malo ñembreya, hace la ñembreya, hace la ñembreya. Sin embargo, cuando busco el apoyo, cuando busco al médico, vamos a decir entre comillas, que es la propia comunidad, ciertamente que vamos a sobrellevarlo juntos como comunidad para extirpar el mal de dentro de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Estamos estudiando nosotros del capítulo 13, segundo libro de Samuel. Tamar se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica talar que llevaba puesta, se puso la mano en la cabeza y se fue gritando. Estos son signos interesantes que nos enseña también a nosotros a mirar un poco más. El rasgar, el cará, significa romper, ¿verdad? Violentamente. Y la otra palabra es la palabra ceniza, efer. Vamos a mirar un poco estas dos palabritas claves. El efer es signo de ruina y mortalidad. Signo de ruina y mortalidad. Recuérdate que eres efer, recuérdate que eres ceniza, recuérdate que eres polvo. Significa mortalidad, significa ruina. Efer. Ahora, exegéticamente, poner ceniza sobre la cabeza declara que algo ha muerto. Aquí la seguridad, el honor y el porvenir. El porvenir. El honor y el porvenir. Eso entonces, queridos amigos, que la seguridad, el honor y el porvenir, desde un aspecto teológico podemos mirar que la ceniza convierte el dolor en memoria pública, no permite que el mal se diluya en el olvido. Esto es lo importante, no permite que el mal se diluya en el olvido. Por eso que es importante, ¿verdad?, el estar despierto siempre. Un pueblo dormido, ciertamente que después deja que sucedan muchas injusticias dentro de su comunidad, dentro de su seno. ¿Por qué? Y porque no reacciona, ¿verdad? Entonces la ceniza está significando simplemente a un pueblo despierto, a un pueblo que no está muerto, que está luchando y está pidiendo y está exigiendo lo que
se tiene que vivir, humanamente hablando, ¿verdad? Entonces está pidiendo, está exigiendo. Bueno, hay otra palabra clave que es la palabra kará, kará. Cuando hablamos de kará, significa romper violentamente. En la Biblia, rasgar las vestiduras acompaña noticias devastadoras o culpas colectivas. Culpas colectivas o noticias devastadoras. ¿Por qué? Porque el kará significa una ruptura violenta, romper violentamente, kará. Y por lo tanto acompaña siempre las noticias devastadoras, a las culpas colectivas, y desde la exégesis, Tamar rasga la túnica para romper el silencio impuesto. Rasga sus vestiduras, el rasgash, signo entonces de este compromiso de parte de ella, sobre todo de no acallar la verdad. Ahora, la vestidura acompaña noticias que no son noticias tan lindas, halagadoras. Nada, es dulce de leche, ya voy a pago a su lleva, sino que noticias bastante duras. Exegéticamente, Tamar rasga la túnica para romper ese silencio impuesto. El silencio es el gesto que acusa más, mucho más. El gesto es más acusador. Te acusa el gesto, prenderéis ya, lleva, que la misma palabra, que un discurso. En el discurso también podemos decir, ¿verdad? Pero el gesto es mucho más fuerte. Desde el aspecto antropológico, el acto transforma la identidad herida en clamor visible que exige respuesta. El acto de lo que hacemos transforma la identidad herida. Nuestra identidad, queridos amigos, que está herida. Y entonces, esto que ahora se hace un clamor visible porque sale gritando entero betea o gendú, entero betea o shana, es un clamor visible que exige una respuesta. Y esa es la palabra kará, queridos amigos. Y esto es lo que nos tiene que ayudar también a nosotros, porque significa romper violentamente algo que iba a quedar simplemente en el silencio, Y por la pinta, ave Amón, y claro, porque es el príncipe, es el hijo, posiblemente el heredero. Y ante esta situación, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Algo tenemos que entender y algo tenemos que hacer. Entonces, se mira un poco y se está procurando, sobre todo, que no quede en el olvido, que hay que luchar, que hay que pelear, que hay que sacar ese silencio que es el silencio del agua. Ese silencio del agua quiere decir, queridos amigos, que nosotros verdaderamente nos zambullimos dentro. A ver, bendiga tu bebé. Entonces, entonces no podés hacer nada. Aquí, esta situación es más bien esa identidad herida que tiene que clamar, que tiene que gritar. Y que ve me lleven de acá esa pucay, esa mi catuba, gran cosa, no ñendo muy. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este estudio bíblico
del día de hoy. Segundo libro de Samuel, el capítulo 13 siempre, y hoy con el versículo del estudio bíblico 19. Tamar se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica talar que llevaba puesta, se puso la mano en la cabeza y se fue gritando. Ojo, Guerosapucaya, ojo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se echó ceniza sobre la cabeza. ¿Cuáles son las enseñanzas que nosotros encontramos con este versículo 19? En primer lugar, el lamento público es una forma legítima de verdad. Lamento público, pero que legitima la verdad cuando la injusticia está callando. La justicia se está callando, queridos amigos, y entonces este lamento público, es el que comienza ahora a legitimar la verdad. Porque lleva entonces ya se hoy escuchar esos clamores es responsabilidad ética. Estos clamores es para escuchar, está clamando justicia. Una segunda enseñanza de este versículo es que los rituales de duelo convierten el dolor privado en memoria comunitaria. Los rituales son esenciales, pero de lo individual de ese ritual, sino que lo hago público. Pero sobre todo porque ese ritual lo estoy haciendo comunitario. Un ritual que tiene que fortalecerse, queridos amigos, pero para mirar y para entender que ese dolor, que es un dolor muy privado, muy personal, ahora sin embargo es en memoria comunitaria. La sanación requiere reconocimiento social. Esto es para subrayar. La sanación requiere. La sanación requiere entonces ese reconocimiento social. Ya esa, enseguida hoy de la pizza pirebe, ya esta es una segunda enseñanza. Entonces estos son los duelos rituales que nos hacen hacer estas maneras de entender, de saber, de comprender, ¿verdad? Hay una tercera enseñanza que es el cuerpo. Cuando debe hablar, cuando la palabra es insuficiente, la pastoral y la justicia deben aprender a leer por encima del trauma. El cuerpo puede hablar cuando la palabra es insuficiente. O sea, hay muchas expresiones para decir cuando no hay eficacia sobre aquello que se está pidiendo, sobre aquello que se está rogando. Entonces, ese cuerpo puede hablar cuando es insuficiente. Entonces, la pastoral y la justicia deben aprender a leer los signos. Tenemos que aprender a leer. Hay que darse cuenta. Entonces, enseguida uno percibe. El asunto es que muchas veces pero porque queremos otros beneficios. Cuentan, dice que una vez que había uno así que era medio en un pueblito, ¿verdad? Que era medio así, medio tocadito, no inbailento lleva, pero se iba siempre así en el bar, y en el bar dice que jugaban siempre la gente, jugaban ahí, truco, otras cosas. Había una gente de mitad ahí, mitad que quería ir, decía fulano. Y güiro, ve. Hacia cada bebé, y vete, venido poco fulano es. Bueno, aquí te vamos a dar, a ver un poco. Vamos a irte 100.000, vamos a irte 20.000 guan, 100.000, 20. Elegí lo que querés y lleva lo que querés, ¿qué es lo que vos querés? Mañana, ya era la 20.000, A ver, al día siguiente, llega a la 8 más, venido. Voy a las 100.000, voy a las 20.000.
¿qué vas a elegir? Ya, la 20.000. Y joder, yo, este es el más grande, este es el mejor. Ya, tal vez yo la 20.000 y que la 100.000, güey. A veces, todos los días la mitad, o pucaise, jejeje, allí, muy llega a las 100.000 y muy llega a las 20.000 y ahí bebe la otra bastante aire. La, o pucaise, no hay veces, allá. Mañana ya la llega a las 20.000 y ya, oye, más. Pero una vez te la, oye, podría jugar cosas, oye, y yo venía un poco eso. La próxima que te vuelven a hacer así, o muy de las 100.000, a ver la 20.000 y al individuo, en vez de agarrar agarrar el 100.000 y ese vos tenés que llevar, ese otro vos tenés que llevar. Eso, mañana pones, no eso. La hazaña por una sabe 100.000, o pata la juego, a ver, vamos a ver, mamá, y cuenta a ver 20.000 y cada día. Bueno, algunas veces coña de pisa, como la añaden embotado, a lo mitad y letradito, ¿entiendes? Así es que, queridos amigos, tenemos que aprender verdaderamente, pero a despertarnos en la vida de lo que está queriendo decir. Y eso es lo que nos dice aquí, ¿verdad? De una enseñanza que requiere una sanación, pero interior profunda, de un aspecto bien social. Ahora también, queridos amigos, otra enseñanza es que el grito rompe el aislamiento impuesto por el abuso, claro, porque le está abusando, pero de una manera silenciosa. Pero ahora entonces el grito, el salir, denunciar y el ponerse también ceniza y que todo rasga la vestidura, entonces quiere decir que esta es una manera pública, ¿verdad?, de decir a la sociedad que esto está mal. Y por último, queridos amigos, otra enseñanza es que la Escritura valida la expresión del dolor como camino hacia la restauración. La Escritura válida, ¿verdad? Todo esto, queridos amigos, cuando nosotros expresamos ese dolor, es una situación válida, ¿verdad? O sea, el expresar el dolor de esta manera. Entonces nadie te puede condenar, porque al contrario, vos estás denunciando aquello que no está bien para nadie. Lo que es un abuso en la persona, sobre todo. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir también esta gracia para cada uno de nosotros. Yo me despido y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.